La dinámica de grupos nos permitió comprender cómo las personas interactúan, colaboran y construyen objetivos en común. En este video compartimos las experiencias y aprendizajes más significativos que vivimos durante el curso. Bienvenidos. Soy Diana. Daniela. Y David. Y también está con nosotros. Yo soy Sandra. Cuando iniciamos este cuatrimestre con esta nueva materia, yo tenía una idea como distinta de lo que era dinámicas de grupo, pero no sabía que había una estructura sólida de teorías que consolidaban toda esta parte del manejo de grupos y que tienen un propósito específico, ¿no? Y eso es como algo importante que rescato de lo que hemos ido aprendiendo conforme a las sesiones. No solamente el decir para integrarnos, para conocernos, ¿no? Sino que está una base teórica en la cual fundamenta todo esto y hace un conjunto para que podamos llevar a cabo las dinámicas de grupos. Y además de que esto es un sistema complejo, o sea, no solamente es como la parte motivacional para trabajar o para estar en un grupo, sino la parte del liderazgo, de la comunicación, de la cohesión y cómo en función de toda esta parte teórica los grupos se unen o se dispersan y que también a través de la parte individual estos grupos funcionan. Las necesidades, las motivaciones, los intereses y el cómo nosotros también, al ser parte de un grupo escolar, podemos ir identificando, o bueno, ahora podemos identificar estas conductas y estos procesos cambiantes. Creo que de forma personal yo no era consciente de lo que ya conocía de este tema, pues es que en realidad toda nuestra vida hemos estado inmersos en estas dinámicas de grupo, ya que al ser seres sociales desde pequeños las vivimos, desde la parte escolar, posteriormente la parte laboral, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares, todas estas son dinámicas de grupo que hemos estado viviendo día a día. Sin embargo, creo que ahora conocemos el por qué y el para qué funcionan, ¿no? Y cómo podemos hacer que estas dinámicas puedan cambiar, ya sea de forma positiva o incluso de forma negativa, y conocer qué función tiene cada integrante en esta dinámica. No sé ustedes, pero a mí sí me pasó como esta parte del hielar y deshielar. Como que exacto, y de repente ¿no? Ya dije, es que creo que es lo que estamos haciendo ahora en el grupo, y el identificar esa parte del liderazgo nato, esa parte de ser un jefe, entonces, y lo vamos replicando. Exactamente. Existe, ¿no? Que normalmente siempre nos venden como la idea de lo que debe de ser un jefe, ¿no? Y no nos explican bien qué tipo de líderes existen, cómo se tienen que manejar de acuerdo al grupo que también estás tú llevando equipo. Exacto. Por ejemplo, también cómo debemos o cuándo debemos emplear cada tipo de acuerdo a la dinámica del grupo que estamos manejando y de acuerdo al punto en donde se encuentre este grupo. Y la otra, dentro de estos factores que estamos revisando en la dinámica de grupos, es la parte de la conducta, las experiencias y las vivencias que tienen estos individuos que conforman estos grupos y que su conducta puede o favorecer o entorpecer por completo la organización y el trabajo que se está buscando, ¿no? Si tengo una conducta positiva y es algo que puedo compartir o aportar, quizás la dinámica se vuelve más favorable. Pero si mi actitud, mi conducta, igual y la forma en la que me estoy sintiendo es negativa, es muy cerrada, va a costar más trabajo el integrarme a ese grupo, va a costar más trabajo el hacer que el objetivo por el cual estamos yendo se entorpezca, se dificulte o simplemente no funcione, ¿no? E incluso como facilitadores también tenemos que ver como qué estrategia emplear para ese tipo de personas también, ¿no? La parte de la observación también, ¿no? El observar qué capacidades tenemos dentro del grupo, que el líder tendría que hacerlo, ¿no? O es parte de su función también, el observar qué capacidades tenemos cada uno en el grupo para de ahí poder hacer mejoras. ¿Cuál fue mi experiencia en el Tetra? Honestamente ha sido una de mis clases favoritas de la carrera. Creo que yo la disfruté muchísimo y pudiera parecer que únicamente estábamos jugando, ¿no? Pero es esa conexión de todo lo que parece juego, cómo impacta en nosotros y cómo impacta en nuestra mente y qué función tiene. Por ejemplo, esta parte de las botellas, en donde estábamos parados en ellas para un equilibrio, funciona para la atención. El puente invertido, que era donde aventábamos las pelotas, funciona para la calma. Los saltos con ritmo, que era esta parte de los peluches, funcionan para el control. Los pies de papel, que era lo de las revistas, funcionan para la paciencia. El empuje propioceptivo funciona para la seguridad.
Y los giros con calma funcionan para la conexión, que era que hacíamos con otro compañero. Así vemos que en realidad, aunque parezca un simple juego, todo tiene un porqué y un para qué en nuestra mente. Y el cómo podemos ir estimulando esa parte, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, y pudiera parecer que es algo que únicamente podemos llevar a la práctica con niños, pero no, al final es algo que también a nosotros nos funcionó y que al final terminamos como muy divertidos y creando otra conexión con ese grupo. Bueno, al menos yo principalmente fui aprendiendo esa parte de la organización en la cual vienen muchos factores, ¿no? Que son las emociones, el liderazgo, la parte de la capacidad que tenemos de reaccionar, ¿no? Entonces, creo que para mí eso fue algo nuevo porque yo tenía otra idea. También. De mi parte, yo creo que algo que me gustó mucho de la profesora es de que nos hizo como reflexionar sobre los conocimientos que tenemos y los propósitos individuales que tenemos al ejercer esta responsabilidad de formación, ¿no? Entonces, hubo una dinámica en donde nos preguntaba cosas que habíamos visto en materias pasadas y sí me quedé como que ching, o sea, necesito como reforzar, refrescar, no es como una cosa que nada más se haya visto un día y ya no, sino es, yo creo que en cualquier carrera, esto de estar siempre refrescándonos, siempre innovándonos, siempre capacitándonos, es muy importante. Creo que es importante. Sí. Yo fui aprendiendo sobre la parte teórica, los orígenes y las dinámicas de los grupos, también las aportaciones que hay al estudio y el comportamiento del ser humano y el cómo la cohesión grupal, la facilitación social en la interacción genera las bases de poder. Algo que también noté durante la siguiente clase, que fue cuando hicimos este juego con los pollos, es que ahí empecé a ver como esta parte de qué función tiene cada persona y la parte de liderazgo. Al final, de forma consciente o inconsciente, cada equipo terminó teniendo un líder o alguien que les terminaba diciendo, no, es que tú cámbiate de lugar o vamos a hacer esto. Y ahí íbamos viendo cómo el grupo se iba acomodando de acuerdo a las capacidades de cada persona. Porque al final, por ejemplo, en un inicio teníamos nosotros a nuestro equipo, a David, ¿no? Hasta enfrente, y fue como de, no, ahora sabes qué, para la siguiente dinámica mejor pásate para atrás. Y para la siguiente mejor nos acomodamos por estatura. Y fuimos como, al final, como a prueba y error, de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a qué función tenía cada uno de nosotros y demás. E íbamos acoplándonos a nuestras necesidades. Y era como esa parte de comunicación. Justo vimos en este equipo o en esta dinámica mucho la parte de comunicación de necesito que hagas esto diferente o ayúdame a hacer esto o vamos a hacer esto diferente. Y pudiera parecer un simple juego donde nos estábamos pasando pollos que hacían ruido. Pero también es como esa conexión de qué dinámica tiene nuestro grupo, ¿no? De al final quién termina siendo un líder y qué tipo de liderazgo estábamos empleando. Pues en otros sentidos, pues también los patrones de comunicación e interacción. Si no tenemos un mensaje claro por comunicar, si no tenemos esa facilidad de integrarnos a través del habla, esto no va a funcionar. Claro. Podré tener mucha motivación y llegar todos los días, vamos equipo, vamos, pero si yo no comunico realmente cuál es el propósito del grupo, esto no va a funcionar. Si tu grupo no tiene el objetivo claro, muy difícil va a llegar a ese objetivo que tú quieres, ¿no? Claro, vamos Entonces, es importante como conocer de dónde está fundamentado y más que irme en la práctica, en la parte teórica, sino tenerlo presente para saber de qué manera voy a llevar a cabo esta actividad, ¿no? Llevar una correlación. Exactamente. Debe de existir la teoría con la práctica. Que a veces no lo vemos. ¿Se dan cuenta? Lo damos por hecho o hacemos las actividades sin pensar que estamos llevando a cabo la cuestión teórica. Ahora, ¿qué aprendizaje profesional obtuve? Creo que a mí me da muchas herramientas, incluso por el propio medio laboral en el que trabajo, que es como parte corporativo, oficinista y demás. Y también pues al tener un puesto de liderazgo, creo que a mí me dio muchas herramientas de forma profesional en el cómo puedo interferir en estas dinámicas de mi grupo, ¿no? O de mi equipo. El cómo puedo apoyarlos de forma personal o cómo puedo impulsar un equipo. Justo en alguna clase yo le platicaba a la maestra, ¿no? Como de,
pero llega un punto en donde debemos sacar a los integrantes, ¿no? Como con esta onda de a lo mejor alguien no nos está funcionando correctamente. Y algo que a mí me dejó muy marcada fue como de, no, cada persona tiene una función y tienes que encontrar el para qué te va a funcionar, ¿no? El para qué va a servir. Y más adelante, como psicóloga, el cómo lo voy a emplear de forma clínica, ¿no? Ya que, pues yo quiero emplearme como más en el ámbito clínico, entonces justo es que, cómo lo voy a emplear posteriormente con mis pacientes. Algo muy importante que nos han dicho, yo creo que no solamente en esta materia, sino en toda la carrera, es que el psicólogo nunca te va a decir qué hacer, ¿no? Hacia dónde dirigirte. Depende. Depende. Depende Te va a del dar paciente, ciertas ¿no? opciones Directriz. para que, exacto, De la para corriente que y toda esta parte, pero de lo acuerdo ideal a es tus que tú puedas necesidades. hacer también un insight, se le llama. Sí, y pues todo esto lo vemos también replicado en nuestros contextos personales, laborales, como por ejemplo en el caso de Dani, que está en el sector salud, David, que también está en el sector salud, Sandy, que está en la parte empresarial, y yo que estoy en la parte educativa. Pues lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esa parte de cómo logramos cohesionar con las personas para obtener un mismo objetivo, atender a una necesidad y a un propósito. Entonces creo que dentro de este programa de dinámica de grupos eso tiene que ver muchísimo. Y lo hemos replicado también en otros espacios, simplemente el pedir el por favor y el gracias, el me puedes dar permiso, o no sé, la forma en el día a día, justo, ¿no? ¿Cómo relaciono la teoría con la práctica? Vimos durante una de las clases, cuando nosotros intentamos hacer un juego, es el control del grupo, ¿no? Creo que nosotros lo veíamos muy fácil un juego, ok, muy fácil. Pero al final a ninguno de los dos equipos nos salió porque justo desconocíamos esta parte del el control que debíamos de tener en el grupo, de la parte de organización de forma interna, quizás el poner reglas, el saber qué íbamos a hacer, el que desde un principio nosotros no dijimos como cada función que iba a tener nuestros integrantes, entonces también fue como ese golpe de realidad de pues no es tan fácil como creíamos, ¿no? No es un juego y ya. Pues bueno, creo que dentro del grupo cada uno de nosotros tenemos un rol bastante definido, pero también que se ha ido modificando. Yo creo que el primer contacto con el grupo es siempre como hermético, como hacia la expectativa, la zozobra, porque no sabemos cómo vamos a interactuar con los demás. Pero como equipo siempre procuramos organizar el trabajo, distribuyendo responsabilidades y también respetando las opiniones que tiene cada uno como integrantes. Y eso genera que nuestra comunicación se mantenga y sea constante para poder coordinar tanto las actividades y el poder alcanzar esos objetivos que están planteados en cada una de las materias, ¿no? Ahora en esta etapa yo creo que ya nos conocemos un poquito más como grupo, entonces sabemos nuestras fortalezas, de cada uno, y justo hacemos los roles, ¿no? Damos los roles para que esto tenga un buen... Creo que todas las personas tenemos que desarrollar el poder de adaptación en cada uno de los ambientes, ¿no? Y es práctico que Claro. tengamos esa habilidad desarrollada. ¿Qué habilidades desarrollamos? Yo, bueno, personalmente, la habilidad de la escucha. El aprender a escuchar para yo poder llevar indicaciones de alguna forma y poder hacerlo mejor en el grupo. La toma de decisiones, y que la toma de decisiones no siempre debe de estar a cargo de una persona siendo jefe de grupo, y tener esa apertura de decir los demás pueden hacerlo. Creo que eso es algo que me ha costado mucho trabajo quizás, el delegar. A mí una habilidad que sigo como construyendo es la parte de la comunicación. Y la última parte que tenemos para este conversatorio es la importancia de la ética en las dinámicas de grupo. Y pues debemos entender que la ética es un rol de relaciones entre el respeto, la responsabilidad y la justicia, en el deber del qué hacer, pero del deber hacer, ¿no? También el comprender que esto debe existir sí o sí dentro de los profesionales que nos estamos formando. No podemos dejarlo de lado. Lo veíamos hace un ratito con el ejemplo de la cámara de Gesell, ¿no? Hubiera sido muy fácil plagiar el trabajo, hubiera sido muy sencillo porque dentro de mi parte individual pues me voy a librar de muchas situaciones, pero viene quizás esta parte moral, esta parte donde nos cuestionamos de, híjole, ¿y si lo habré hecho? ¿Y si tenía que haber sido de esa forma? Entonces, dentro de nuestro quehacer en formación del deber ser psicólogos, pues tener este enfoque bien justificado. Y lo que decía esta Diana, una responsabilidad enorme sobre
las consecuencias que tienen nuestros actos, ¿no? El poder ser conscientes de que estamos también viendo no solamente por nosotros, sino por el bien de los demás. Este curso nos permitió comprender que la dinámica de grupo va más allá de realizar actividades. Implica observar, analizar y facilitar procesos que favorecen la comunicación, la cooperación y el aprendizaje. Sin duda, es una herramienta esencial para nuestra formación como futuros psicólogos.